Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Vemos en este Evangelio, una vez más, cómo se manifestaba la sabiduría profunda de Jesús. Le vinieron a preguntar unos saduceos, tratando de ponerle, vamos a decir, en una contradicción a Jesús. Ellos, y es una cosa curiosa, pero así, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida eterna, en el alma, vamos a decir así. Los saduceos, sin embargo, no. Es una cosa que llama la atención, pero no creían en la resurrección, no creían, vamos a decir un poco así, en lo sobrenatural. Era más bien tipo materialista, no sé exactamente cómo lo pensaban, pero eran de esa manera. Y le preguntan a Jesús: ¿qué pasa con un caso que dice que si la ley de Moisés es que si un hombre se casa y se muere sin descendencia, luego se tiene que casar con su hermano? Entonces una mujer que estaba casada con 7 hermanos, ¿con cuál de ellos estaría casada en el cielo? Evidentemente no le estaban preguntando cómo era el cielo, no le estaban preguntando qué pasaba con el matrimonio, no les importaba nada. Lo que ellos querían hacerle caer en una contradicción para demostrarle que no existía el cielo, la vida eterna. Por eso Jesús lo primero le responde a lo que le han preguntado, aunque no era lo que le querían o lo que le estaban preguntando, y le responde de una forma muy clara, con una autoridad grandísima como tenía él. Cualquier otra persona no hubiese podido hablar tan limpiamente o tan claramente de un asunto así. Pero dicen: estáis muy equivocados, porque en el cielo es distinto, no se casan, no están casados ni con uno ni con otro, es distinto. Serán más parecidos a los ángeles, que tampoco seguramente creían en los ángeles. Les dice de esta manera Jesús a los saduceos, recordando la idea de que el matrimonio es para toda la vida, pero por la muerte se disuelve. Es decir, en el cielo y la vida eterna no quiere decir que no vayamos a tener trato con las personas que queremos, o un trato incluso especial, etc., pero no son las mismas normas, las mismas leyes que pueden ser en esta tierra. Es un poco lo que Jesús les quiere contestar. Y después les da el argumento bíblico para hacerles ver que no tenían razón. Y les da un argumento bíblico de algo que ellos sí tenían como autoridad, que era lo que Yahvé le dijo a Moisés en la zarza, y que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y les dice: no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob están vivos para Dios, no de una forma con el cuerpo material como lo entendemos en la tierra, pero sí que tienen ese alma inmortal y luego esperan la resurrección final de los muertos. Y les dice Jesús: estáis muy equivocados. Y les dice de esta manera Jesús a los saduceos. Es decir, y con esto termino, en cualquier caso nos damos cuenta que el mensaje de Jesús
tiene una parte, sin duda, humana, esencial, importantísima. Nos damos cuenta que importante es para Jesús todo lo humano. El amor al prójimo, el sentirnos hermanos, la compasión tiene un lugar importantísimo. Todas las cosas de esta tierra, no es que Jesús pasaba como con indiferencia, le decían, tienen hambre, están pasando hambre, y no es que decían, no, Jesús decía, traedme, tenéis unos panes, y les daba de comer. Le decían, esta persona está triste porque, y acudía donde esa persona veía a alguien que gritaba, un ciego, quítate, y él se quedaba a escucharle a él. Es decir, vemos a Jesús cercano, cariñoso, preocupado por los problemas concretos de la gente. Y quiere también que el cristianismo sea así. Pero a la vez, el mensaje de Jesús tiene, sin duda, una dimensión sobrenatural evidente. Nos habla de la vida eterna, nos habla de la salvación final que quiere hacer Dios, nos habla del juicio, nos enseña de todo lo sobrenatural la importancia esencial que tiene. Por eso no podemos quitar esa parte humana, que seguramente los saduceos lo verían como incluso con un poco de envidia, pero tampoco podemos quitar esa parte sobrenatural, esa parte espiritual de su mensaje, porque cualquiera de las dos que quitásemos le quitaríamos prácticamente toda la importancia que tiene su mensaje. Por eso les dice, estáis muy equivocados, porque negaban la resurrección de los muertos, negaban las partes más, digamos, sobrenaturales. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están solos, o están tristes, o están sufriendo, o tienen miedo, para que sientan el consuelo de Dios, encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también en este día por todos aquellos que están lejos de sus hogares, para que encuentren siempre ayuda, acogida en los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiado en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Haugen zuekin, gora bihurtzak, eskerrak jandeiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado en tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Amen.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko arguzti hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabean esan dezagun. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Poder de Dios,
Señor, con tu espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos por